Cumple con ciertos parámetros, ¿ya? Fundamentalmente, chicos, tres parámetros. El primero, que sea parsimonioso. Parsimonioso. ¿Qué significa esa palabra? Parsimonioso. Sin utilizar su teléfono. Dígame, ¿qué significa parsimonioso? ¿Nunca le escuchó esta palabra? Jamás. Léxico reducido. ¿No? Si ustedes entran al diccionario, chicas, parsimonioso significa, primero que tal vez después ahí es flojo. Flojo, el primer sinónimo, flojo, ¿no? El segundo podría ser, no sé, algo relacionado a flojo. Perezoso, otro sinónimo de parsimonioso, perezoso, ¿qué más? Haragán, sí. Parsimonioso, haragán es parsimonioso, pero dentro de los sinónimos hay uno que nos interesa a nosotros y es ahorrativo. Tiene varios sinónimos, pero el que nos interesa a nosotros es ahorrativo. Ahorrativo en el sentido de que, como mencionaba un instante, al haber tantos autores, muchos lo complejizan, ¿no? Los tipos y diseños de investigación, y se vuelve algo demasiado grande. Entonces, lo ideal para nosotros es que un diseño de investigación sea ahorrativo, ¿no? Que no se complique siendo demasiado grande, demasiado ampuloso. Pero no es el único componente, ¿no? También nos pide que sea exhaustivo. ¿Y a qué se referirá, chicos, el término exhaustivo? ¿Se cansa? Exhausto. Mucho más sería que investiga algo, por decirlo nomás, hacer una batalla. ¿Cómo qué? O sea que es como que buscar Hasta agotar, hasta el último, ¿no? Entonces, si nosotros extrapolamos lo que nos dijo nuestra compañera, exhaustivo significaría que incluye a todos, no se han agotado las opciones. O sea, nosotros en investigación siempre trabajamos con variables, grupos de personas, grupos de enfermos, grupos de cualquier cosa, variables. Pero en nuestro estudio tiene que ser exhaustivo, o sea, tiene que incorporar todos los que necesitamos que se incorporen, ¿no? Entonces, exhaustivo podemos decir todos, ¿no? Incluye a todos, si quiere. Incluye a todos. Y la tercera característica, chicos, es, perdón, chicas, que nuestro estudio sea mutuamente excluyente. ¿Ya? Parsimonioso exhaustivo, mutuamente excluyente. ¿Qué significa mutuamente excluyente? que se centre solo en un tema específico. Que se centre en un tema específico. Una población específica. ¿Cómo?
¿De dónde le pasa? ¿Puedes ver si el cargador es de 3? Si es de 3 me quitas el enchufito, por favor. No sé. Era es el Calero, Pichincha. Calero y Pichincha, equipos potosinos, ¿no? Sí. Juegan en el antiguo base. Mutuamente excluyente sería que los que juegan estamos en el partido Pichincha contra Calero. Los que juegan en Pichincha no pueden jugar en Calero. Y los que juegan en Calero no pueden jugar en Pichincha. Una cosa o la otra, ¿no? En nuestros estudios, cuando decimos mutuamente excluyente, significa que nosotros podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 variables, 5 grupos de personas que vamos a estudiar. Entonces, las que pertenecen al grupo A no pueden pertenecer al grupo B o no pueden pertenecer al grupo C, ¿no? Entonces, mutuamente excluyente significa que los del grupo A solo en el A, el grupo B solo en el B, los C solo en el C. El del C no puede pasarse al A, el del B no puede pasarse al A, el del A no puede pasarse al C y así sucesivamente, ¿no? Se excluyen entre ellos, ¿no? Entonces, si por ejemplo en un grupo estamos comparando hombres y mujeres, ¿no? Sí, en un solo grupo van a estar todos los hombres y en el otro grupo todas las mujeres. Se excluyen por sus características. ¿Ya? Entonces, estas son las 3 características, no los tipos de investigación. Son las 3 características que deben tener los diseños, los tipos de investigación que vamos a realizar. Que vamos a estudiar, o las clasificaciones que vamos a estudiar tienen que tener esas 3 características. Ahora bien, sé que ustedes ya han realizado investigaciones a estas alturas del partido, algo hemos visto, ¿verdad? Al finalizar el colegio, el año pasado, una monografía por ahí, algún tipo de estudio. ¿Y qué han estudiado, chicos, ustedes? ¿Alguno podría darnos su experiencia? ¿Sobre qué tema? ¿Qué han elegido para estudiar? ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué han estudiado? Cuéntenme. ¿Sobre qué es la investigación? Farmacoresistencia del Helicobacter tuberculosis. Es una revisión bibliográfica, perfecto. ¿Y qué tipo de estudio es este? ¿Lo has podido clasificar en este estudio? Esa es la clasificación final. Nosotros, chicas, y bueno, ahora chicas, para realizar una investigación tenemos que establecer, uno, qué queremos investigar. Para nosotros es importante saber, pues vamos a investigar una enfermedad, vamos a investigar el riesgo de enfermar, ¿no? Vamos a comparar nuestros datos, solo los vamos a observar, cómo hemos pensado medirlos. Entonces son muchas preguntas que nosotros tenemos que realizar, y para eso justamente hay los tipos de investigación que nos van dando salida a estas preguntas que nosotros planteamos. Por ejemplo, en esta primera clasificación, según la intervención del investigador, para mí es la más importante, ¿no? Según la intervención del investigador, los estudios pueden ser con intervención y sin intervención. Cuando un estudio tiene intervención, es un estudio experimental. ¿A qué se refiere, chicas, chicos, la intervención? ¿Qué es una intervención? Puede ser que el investigador pueda manipular alguna variable dentro de su investigación o alguna de las características que está estudiando. Es exactamente eso. Nosotros, cuando hacemos una intervención, estamos manipulando una variable, estamos experimentando, estamos generando un cambio, ¿no? Puede ser que estemos implementando un nuevo tratamiento para el Helicobacter pylori, como el caso de su compañero, ¿no? Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, tenemos los bloqueantes H2, pero de repente hemos descubierto uno diferente.
¿no? Entonces vamos a comenzar a darles el tratamiento. Hay fases de experimentación, pero la fase final vamos a dar este medicamento a nuestros pacientes y vamos a ver si realmente le está curando o no, ¿no? Entonces estamos manipulando una variable. Pero en el otro extremo, a su derecha de ustedes, nos dice sin intervención. No existe intervención. Y en ese caso los estudios ya nos dan su característica. Si no hay intervención, los estudios son de tipo observacional. ¿Qué significa que sean observacionales? Solo observar los resultados. Significa que nosotros no vamos a intervenir, nos vamos a limitar a observar la variable o el fenómeno y lo vamos a describir. Nos describimos sus características, cómo se ha comportado, cuándo son, cómo son, dónde se ubican, etc., ¿no? Entonces, a eso se refiere la intervención. Si intervenimos, experimental. No intervenimos, es observacional. ¿Ya? Ahora, les pregunto a ustedes, levanten la mano los que han hecho un estudio de tipo observacional. Todos, los demás experimentales. Todos han hecho observacional, eso es seguro. Según el control de la medición de la variable, ¿ya? Según el control de la medición de la variable, pueden ser prospectivos o retrospectivos. En este caso, un estudio prospectivo tiene control de la medición de la variable, ¿no? Porque yo puedo establecer en el tiempo en qué momento voy a estudiar. Estamos yendo para adelante. Puedo decir, mañana voy a hacer una medición, de aquí a un mes voy a hacer una medición, de aquí a una semana voy a hacer una medición. Yo estoy controlando el momento en el cual quiero medir. Ya, estoy determinando yo en qué momento voy a medir. Según las características de la enfermedad, pues, no sé, puedo medir todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, etc., ¿no? Y los estudios, en este caso, hemos dicho los prospectivos con control de la medición y los retrospectivos sin control de la medición. ¿Por qué no podemos tener control de la medición en un estudio retrospectivo? Porque justamente son cosas, son fenómenos que ya han ocurrido antes, ¿no? Y nosotros estudiamos grupos, normalmente estudiamos grupos, ¿no? Hay algunos estudios que estudian cualidades, personas, los cualitativos, pero normalmente nosotros estudiamos grupos. Y en un grupo no todos tienen las mismas características si los medimos para atrás, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que hemos decidido estudiar el cáncer de hígado en el Hospital Obrero número 7 de Tarija en adultos mayores, ¿no? Entonces reviso todas las historias clínicas de los adultos mayores, pero hay algunos que han venido todos los años, ¿no? Todos los años. Hay otros que han venido 2 veces al año, 3 veces al año. Otros han desaparecido, han hecho el primer diagnóstico y no se sabe si han muerto o qué ha pasado con ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no tengo control de la variable, ¿no? Recopilo los datos, ¿sí? Pero no puedo controlar el tiempo, la medición que estoy realizando. ¿Por qué? Porque simplemente no todos los datos son homogéneos al momento de que yo estoy recopilándolos. ¿Ya? Entonces, por el control de la medición, ¿son prospectivos o retrospectivos? Según el número de mediciones, chicos, son transversales cuando tienen una medición, una sola medición. ¿Ya? Se llama deporte transversal en este caso. Por ejemplo, yo puedo agarrar en este momento, me paro aquí delante y saco una foto de este grupo, ¿no? Y puedo describir cómo es este grupo de estudiantes. Puedo decir que son un 90% mujeres, solo 10% varones. Puedo decir que el 40% utiliza lentes, ¿no? Puedo decir un montón de cosas de este grupo, pero voy a describir este momento. Estoy describiendo lo que está pasando aquí. Son estudios que nos muestran, como acabo de decirles, el momento de lo que está sucediendo, pero no son estudios que nos sirven para establecer el comportamiento de un fenómeno en el tiempo. ¿Por qué?
Porque si me voy al ejemplo que acabo de decirles, probablemente uno de ustedes está en un periodo de incubación de una enfermedad infecciosa. ¿No? Puede ser. Hace rato estaban aquí en el patio, no sé, han comido un sándwich, ¿no? Han comido un sándwich, no se han lavado las manos para comer el sándwich, por ahí hay una salmonela en su mano, han manipulado algo, lo llevan el sándwich a la boca, ¿no? Han metido la salmonela en su sistema digestivo y comienza el periodo de incubación, ¿no? A los 7 días comienzan a tener síntomas, malestar, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, fiebre, vómitos, ¿no? Y probablemente si yo vuelvo a sacar una foto de aquí una semana, no esté esa persona, porque está enferma, no va a venir a clases, a pedir licencia. ¿Ve? Entonces, en este caso, como les dije, los estudios de tipo transversal tienen una sola medición. Mientras los estudios de tipo longitudinales, chicos, longitud largo, significa que van a tener muchas mediciones, por lo menos 2, 3, 4, 5, las que sean necesarias. ¿Ya? Entonces ustedes ya vayan pensando en lo que les voy diciendo y recuerden cómo ha estado clasificada su investigación. Ya vayan recordando, porque les voy a preguntar. Según el número de variables, si tienen una sola variable son descriptivos, ¿no? Solo describen un fenómeno. Pero si tienen 2 o más variables son analíticos, porque la finalidad de estos estudios es establecer la relación de las variables. ¿Ya? Cómo una variable influye sobre la otra. Cómo fumar influye en el momento de adquirir cáncer de pulmón, ¿no? Cómo comer alimentos coleréticos colagogos puede en algún momento generar litiasis vesicular. ¿Ya? Estamos relacionando, estamos analizando, comparando, si quieren. ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación bastante sencilla de los tipos de investigación. Ahora les pregunto a ustedes, empezando conmigo, ¿qué tipo de investigación se hecho de acuerdo a esta clasificación? Ya, era observacional. ¿Por qué era observacional? Ya, no has manipulado la variable. Ya, ¿qué más? Retrospectivo. Ya, ¿por qué era retrospectivo? Ya, ¿qué me has dicho que se ha derivado? Una cosa importante, cuando nosotros estudiamos una enfermedad, o sea, en un grupo, en una población, la presencia de una enfermedad, el estudio siempre va a ser retrospectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta a todos. Correcto, porque ya están enfermos, ¿no? Las personas ya han enfermado. ¿Ya? Entonces vamos a recopilar datos de cuándo han enfermado, cómo han enfermado, dónde han enfermado, ¿no? Entonces el retrospectivo, estamos viendo datos hacia atrás, pero si vamos a estudiar la posibilidad, el riesgo de enfermar, ¿cómo va a ser el estudio de acuerdo al control de la medición? Prospectivo, porque todavía no han enfermado, ¿no? Esas personas, si tienen un factor de riesgo, puede ser que algunas se enfermen, que algunas no, pero todavía no han enfermado. Entonces, en el tiempo vamos a acelerar. ¿Qué más de tu estudio? Era transversal. ¿Transversal por qué? Sí, porque yo literalmente solo radiografía, la medición, a veces. Ya. ¿Y por el número de variables? Analítico, tenía 2 variables, tenía la tuberculosis y control intestinal. Perfecto. Muy bien. ¿El tuyo? ¿Cómo ha sido? ¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda? ¿Tú? ¿Te acuerdas de tu estudio? Es que de hecho, yo creo en el último
Perfecto. ¿Qué más? Retrospectivo, Ya. ya ocurrió antes. En realidad el trabajo era Helicobacter pylori, nuevas dianas de tratamiento. Helicobacter pylori, Nuevas dianas de tratamiento. tratamiento. Solamente. Ya. Retrospectivo porque estaba investigando nada más dianas de tratamiento nuevas que ya se habían descrito anteriormente. Ya. El número de mediciones de la variable fue transversal, solo hice una revisión una vez Ya. de todos los artículos disponibles en ese momento. Y el número de variables, entonces en mi trabajo descriptivo, porque solamente fue una variable. Ya, perfecto. En este caso descriptivo, porque era una sola variable. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar de su trabajo? ¿Cómo ha sido el tuyo? Digo el título o Sí, dime el título y qué características tenía. ya el título era Relación entre el estrés académico y los problemas alimenticios en estudiantes universitarios de 18 a 25 años de la Universidad Católica Boliviana. Ya. Gestión 2025. ¿Y cómo era según esta Era clasificación? observacional, Ya. no interferí, no manipulé. Ya. Retrospectivo, fue un corte transversal porque Ya. fue de la gestión 2025 y fue analítico porque era con dos variables. Era analítico porque tenían dos variables. Perfecto. ¿Alguien quiere hablar de su trabajo y más? ¿Nadie? Bueno, vamos a avanzar. Hay niveles de investigación, chicos. Hay diferentes niveles. ¿Ya? Desde lo más básico hasta lo más complejo. El nivel más bajo de la investigación son los estudios de tipo exploratorio. ¿Ya? Los estudios de tipo exploratorio son cualitativos. ¿Qué querrá decir cualitativo? Solo describen una característica. Una cualidad, una característica, ¿no? Muchos investigadores a los estudios exploratorios no lo consideran científicos, no consideran que sea una investigación científica porque el describir una característica, una cualidad, no hace que nosotros podamos extrapolar conceptos a toda una población. No puedo decir, por ejemplo, si ustedes me describen a mí, no puedo decir que soy similar a ustedes, no es por una cosa, no sé, de crees, pero no somos iguales. ¿Ven? Yo tengo unas características, pero ustedes tienen diferentes, tienen otras características. Entonces, los estudios exploratorios, chicos, normalmente se caracterizan por ser estudios muy básicos, ser estudios económicos, porque no son caros, también porque nuestra población de estudio puede ser desde una persona hasta un grupo muy pequeño de personas. Yo le doy un ejemplo al otro grupo, pues en algún momento me ha tocado hacer a mí una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, me ha llegado una beca con la cooperación belga y he terminado haciendo una tesis cualitativa sobre tratamiento de mordedura de ofidios. ¿Saben lo que es un ofidio? Una serpiente. Mordedura de ofidios en la región del Chaco, en el área guaraní. ¿Ya? Entonces he encontrado 8 médicos tradicionales, 8 curanderos, ¿no? Y he investigado qué utilizaban ellos para tratar la mordedura de ofidios. Y había tratamientos realmente, para mí, novedosos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, el pesoa, que es un tipo de líquido, un tipo de grasa que colocan en las lesiones, la piedra negra, que es un hueso, lo cortan así cortado y lo queman. Y la piedra esa, bueno, es un hueso, ellos lo llaman piedra, lo pegan, lo colocan sobre la mordedura de la serpiente y se pega solita y supuestamente absorbe el veneno, ¿no? Interesante. No, para mí no termina ninguno de los tratamientos un asidero científico, y como médico, para mí depende mucho el grado de lesión que pueda generar una serpiente de la cantidad de veneno que inyecta. Entonces,
Entonces, si ustedes, por ejemplo, les muerde una serpiente que ha comido, que ha cazado antes, tiene muy poco veneno, probablemente no requiera ningún tratamiento. Suero antiofídico no. Pero ellos consideran que la piedra negra soluciona todos los problemas. Es bueno conocerlo porque esto ayuda a un trabajo conjunto, ¿no?, entre el médico y los naturistas, los médicos tradicionales. Pero ese era un estudio de tipo cualitativo porque los conocimientos, ¿no?, los resultados que yo he tenido de ese estudio, no puedo extrapolar a todos los médicos tradicionales de Tarija, ¿no?, por muchas causas, entre ellas de que las serpientes que hay en esta región no hay en el Valle Central o en otras de nuestro departamento, ¿no? Entonces, como les explicaba, los estudios exploratorios cualitativos, sencillos, económicos, básicos, podemos decirlo, no necesitan poblaciones grandes. El siguiente de nuestra escala es el estudio descriptivo, que justamente algunos de ustedes ya han elaborado estudios de tipo descriptivo, que entre su característica fundamental tiene que es univariado, una sola variable, ¿no? Entonces lo que hacemos es describir estadísticamente las características de esta variable, ¿no? Si estamos hablando de una enfermedad, no la relacionamos con causas, ¿no? No hay otras variables, en este caso solo hablamos de la enfermedad. Decimos, en Tarija, en Bolivia, etcétera, se han presentado tanta cantidad de casos de esta enfermedad, lugar y tiempo, ¿no? Podemos decir también tantos en el sexo masculino, tantos en el sexo femenino, pero no estamos comparando, solo estamos enunciando datos. El siguiente, relacional. El relacional, ¿no?, ya analiza, hay dos variables. Entonces lo que busca es establecer la relación entre estas dos variables o tres variables, ¿no?, porque ya son más de una variable relacional. Nos vamos complejizando cada vez más. Más arriba tenemos al explicativo, y el explicativo lo que trata de establecer es la causalidad. ¿Qué está generando el problema? ¿Qué está generando la enfermedad? ¿Ya? La causa de la enfermedad. Aquí la relación, pero aquí explica la causa, ¿no? Identifica la causa del problema. Si nos vamos más arriba, chicos, tenemos los estudios predictivos. Los estudios predictivos tienen la finalidad de predecir un acontecimiento, se adelantan a lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Creo que en la primera clase les daba un ejemplo de un estudio tipo predictivo. ¿Se acuerdan? Nos habló del clima. ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Qué hemos dicho del clima? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? ¿Ustedes ven noticias? No ven noticias. A veces. ¿No? Cuando ven noticias, en una parte de las noticias sale una chica muy linda, despampanante, y es la chica del clima. ¿Lo ven? Y la chica del clima dice, bueno, los datos del clima para Tarija son los siguientes. El día de hoy se espera que esté moderadamente nublado. Mañana estará soleado. Pasado mañana se esperan lluvias esporádicas, ¿no? Y así nos van dando datos hasta de una semana. ¿Pasa eso o no pasa? Sí, ¿no ven? Pero ¿cómo creen que hacen eso? ¿Ellos tienen brujos? ¿Adivinas? ¿Cómo pueden estimar algo que no ha pasado todavía? ¿Cómo pueden decirte? Y algunos sí, con precisión, ¿verdad? Dicen que va a llover pasado mañana y llueve. Hoy está despejado. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Bola mágica, ¿no? Pregunta. Tiran la coca. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Ah? ¿Cómo hacen? ¿Cómo creen que hacen? Tener un propio centro de investigación o algo así. No de investigación directamente, sino de clima, con algún tipo de serie. ¿No tienen un Sí, satélite? tienen un centro de investigación del clima. ¿Pero qué hace el centro? ¿Y cómo investiga? Estadísticamente. Ya, mediante estadística. El instrumento es la estadística, pero ¿cómo? ¿Qué? Va comparando de anteriores años cómo ha sido el clima en esa fecha o en esa temporada, se puede decir, y ya va a comparar. O al menos así yo me acuerdo que le colegio así. Es así. Lo que pasa, chicos, es que el clima es cíclico. O sea,
si hemos tenido una tormenta, ahora esa tormenta ha habido hace unos 3 años, por dar de ejemplo, y posiblemente se repita dentro de 3 años más. Una granizada lo mismo, una helada lo mismo, ¿no? Las lluvias lo mismo. Entonces nosotros, bueno, las personas, los meteorólogos que estudian el clima, tienen una base de datos bastante amplia. O sea, tienen acumulado el comportamiento de todos los días del año 2025, 24, 23, 21, así hasta 50 años atrás, ¿no? Y en base a esos datos, ellos establecen qué va a pasar el día de hoy, el día de mañana, pasado mañana, etc., ¿no? Entonces, los estudios predictivos hacen eso. Pero para hacer eso, como acabo de mencionarles, tienen que tener una gran cantidad de información. Gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque cuanto más información tienen, es más probable que no se equivoquen. Si su información es pequeña, pueden predecir, pero con mayor probabilidad de error. Y los estudios aplicativos tienen la finalidad de mejorar. ¿Ya? Aquí, todos estos han cuantificado, desde aquí, ¿no? Han cuantificado cuánto, predictivo igual cuánto. Pero el aplicativo ya hace algo más que establecer una cantidad. Y en este caso, toma una acción. El hecho de que nosotros, por ejemplo, incorporemos una nueva vacuna, que se van implementando vacunas todo el tiempo, ¿no? Hay vacunas para muchas enfermedades que nosotros no las tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la leishmaniasis? ¿No? Ya existe la vacuna para la leishmaniasis. Lo que pasa es que no la aplicamos en Bolivia porque tiene un costo relativamente alto y el Estado no lo puede cubrir. Pero si había una persona que vive en una zona endémica, ¿no? En Chaco, Villamontes, qué sé yo, y tiene plata y quiere vacunarse, lo consigue en la Argentina, lo consigue en otro país. ¿No? Entonces un aplicativo, como les digo, va a mejorar. La implementación de una vacuna es una mejora. Se ha hecho una investigación, se ha establecido que es una enfermedad que está causando mucha mortalidad, ¿no? Que es una carga muy alta para la salud, o sea, para el gasto económico del Estado, la salud que disminuye con esa enfermedad. Entonces, el gobierno decide hacer un aplicativo e implementa una vacuna, ¿no? Como lo que ha pasado, por ejemplo, con el VPH. El VPH es una vacuna que, en base a estudios estadísticos, estudios epidemiológicos, se estableció que era necesario. Y hay ciertas características que en nuestro país se limitan, ¿no? En nuestro país, ustedes saben, se aplica la vacuna las mujeres antes de los 13 años, porque se supone que antes de los 13 años no han tenido relaciones sexuales todavía, esa es la condición. En la Argentina, la vacuna lo colocan tanto a los adolescentes como a las mujeres adolescentes, varones y mujeres adolescentes. ¿Por qué? Porque los hombres son los que van a portadores de los vectores y los que más o menos. Es que son los que van a llevar, pero a ellos no les va a afectar. En cambio, cuando Vectores no alados, prioridades. Y ellos como entran en contacto con las mujeres, ellas sí son las que están Pero propensas. tienes razón, el hombre es portador del VPH, ¿no? No enferma como la mujer, pero porta, en algún momento contagia. Entonces, por eso es importante que la medida que tomó la Argentina de vacunar a hombres y mujeres, muy buena, muy eficiente. En nuestro medio, por cuestiones económicas, son mujeres. Doctor, una consulta igual. Al decir aplicativo, no establece cantidad, entonces, Sí, porque un estudio aplicativo ya pasó por todo esto. Ya pasó por todo esto. El estudio aplicativo, como lo dice aquí, también es cuantitativo. Y si es cuantitativo, habla de cantidades, ¿no? Todo lo cuantitativo es cantidad. Estadísticamente se establecen cantidades. ¿Tiene mayor cantidad? No. No. Lo que hace es que después de que nosotros hemos descrito, hemos relacionado, hemos encontrado la causa, hemos predicho cómo va en el tiempo evolucionar esta enfermedad, al final decidimos aplicar un correctivo.
hemos pasado solo de la observación y a la acción. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, porque son estudios demasiado claros, bastante claros. ¿Ya? Entonces, volviendo a las características, el único estudio en nuestro nivel de investigación, el único cualitativo es el exploratorio. El descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo es cuantitativo, ¿no? ¿Qué se refiere cuantitativo? Es numérico, maneja cantidades, maneja estadística, ¿no? Incidencias, prevalencias, medidas de tendencia central, ¿no? De comparación, etc. ¿Ya? Entonces, esa es una característica. La segunda, los estudios exploratorios y descriptivos tienen una validez interna. El relacional, explicativo, predictivo, aplicativo tienen una validez externa. ¿Qué es una validez? ¿Qué es validez? ¿Qué es validar? ¿Ustedes han validado sus trabajos cuando han hecho? ¿Sí o no? ¿No? Les voy a decir qué es. Normalmente cuando nosotros hacemos un estudio descriptivo, ¿no? Vamos a utilizar un instrumento de recolección de la observación. Un instrumento de recolección de la información sobre la observación. De la información. Entonces, puede ser que hayamos hecho una encuesta. Muchos de ustedes han hecho una encuesta, ¿no? Si nosotros realizamos una encuesta para recolectar información, podemos equivocarnos muchas veces. Estamos queriendo investigar el Helicobacter pylori en población estudiantil de la Universidad Católica, ¿no? Entonces yo puedo hacer preguntas descontextualizadas. Por ejemplo, pregunto 1, edad, 2, sexo, ¿estudias en la Universidad Católica? Sí, estudio en la Universidad Católica, ¿no? ¿Dónde comes? Porque tiene relación con el Helicobacter pylori. ¿Qué comes? ¿Dónde comes? ¿Cómo comes? No sé si está contaminado o lo que entra por la boca. Mi siguiente pregunta puede ser: ¿comes con tu novio o novia? ¿Eso qué tiene que ver con el estudio? Nada, ¿no? La siguiente: ¿cuánto te da el recreo a tu mamá? Puede ser, puede tener alguna utilidad, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es que nosotros, cuando no tenemos experiencia en realizar investigación, formulamos demasiadas preguntas y muchas de ellas no tienen relación. Como ha pasado el año pasado, una de sus compañeras, que era novia de uno de mis alumnos, me dice: por favor, revísemelo en investigación. Tenía 80 preguntas, ¿no? Y cualquiera de ustedes responde 80 preguntas y se cansa. Y muchas preguntas eran como estas, no tenían relación con el estudio, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nuestros estudios, antes de aplicarlos, pasen por un proceso de validación interna. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una prueba piloto, ¿no? Vamos a aplicar una encuesta. Entonces, en vez de aplicar en todos los alumnos de la universidad, busco unos 2, 3, 4, 5 pequeños grupos. Les doy la encuesta y luego si corre bien, si están adecuados. Por ahí no vayan y dicen: che, pero mira, esta pregunta no va. Esta no sé, no puedo responderla porque, no sé, no está en el contexto o demás cuestiones, ¿no? Entonces estoy haciendo una prueba piloto para ver si es que el instrumento de recolección de la información es adecuado o no. Y en este caso estoy realizando una validación interna, porque yo lo estoy haciendo con mis compañeros, ¿no? Es interno, mío. Pero los estudios relacionales, explicativo, predictivo, aplicativo, tienen una validez externa. ¿Y qué querrá decir una validez externa? ¿Será lo mismo? ¿Cómo se valida externamente un estudio? Otras personas o profesionales lo hayan visto. En este caso, la validez externa, no da un experto, no un experto, alguien que conozca, que trabaje en metodología de la investigación, un investigador, nos dará una validez en este caso. Nos dirá si realmente es adecuado tu instrumento de recolección de la información. ¿No es lo que hacen en las revistas antes de publicar, quizás, algún trabajo de investigación?
Normalmente las revistas describen casos clínicos, ¿no? O es un resumen, pero no se ve la validación como tal, no se describe la validación, ¿no? En una tesis puedes encontrar, ¿no?, algunas referencias de validación de una validación externa, pero normalmente no lo describen. Ustedes vean, las tesis no dicen fue validado por tal experto, no lo dicen, pero se refiere. La siguiente, los estudios exploratorios descriptivos relacional tienen una hipótesis empírica y los estudios explicativo, predictivo, aplicativo tienen una hipótesis racional. ¿Ya? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué será una hipótesis? Una idea. Es una suposición, ¿no? Suposición. Yo supongo que los alumnos del grupo 1 de epidemiología son parsimoniosos. No saben qué es parsimonioso, acaban de decir. No son alumnos. Es una vez que hemos utilizado para ahogativos. Ahogativos verbales, pero no, porque no hablan mucho. ¿No? Ahogativos verbales. Pero eso es una hipótesis. Ahora, la causa no lo sé. Y es una hipótesis empírica, porque no tiene ningún sustento científico, lo que acabo de decir. Es una suposición mía en base apenas a 2 clases que estamos pasando, ¿no? Entonces es algo empírico, es una suposición que sale, no sé, de una idea mía, simplemente, ¿no? Mientras, ¿qué será una hipótesis de tipo racional? Que puede estar argumentada por algún otro estudio. Que tiene un sustento ya científico, ¿no? Hay un sustento científico, ya se han realizado investigaciones al respecto, ¿no? Entonces está sustentada, ha pasado por la racionalidad de otros investigadores, entonces es diferente, ¿no? Es algo más formal, más serio, más trabajado, y como les digo, un libro científico, ¿ya? Entonces, un estudio relacional que, digamos, trate de describir la relación entre las variables que existen no puede tener una hipótesis. No puede. Justamente por eso te decía. Las hipótesis racionales están a partir del explicativo. Vos podés hacer hipótesis empíricas en relación al descriptivo y al exploratorio. Por eso tienes ese puesto de estas llavecitas. ¿Ok? Los estudios en este caso, exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, tienen datos estadísticos. Todo lo que ustedes saben calcular, el chi cuadrado, ¿no?, la media, la moda, varianzas, etc., son datos estadísticos. Y los estudios predictivos y aplicativos tienen datos estadísticos de tipo dinámico. ¿A qué hace referencia un estudio dinámico? Bueno, dinámico habla de movimiento, ¿no? Establece movimiento. Pero, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Son menores? ¿No son menores? ¿Son iguales? Dentro de los datos dinámicos, por ejemplo, hay la utilización de la regresión lineal, estadística completa, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. A mí me encanta el básquet, me gusta mucho el básquet. ¿Alguno de ustedes juega básquet? ¿Vos? ¿Vos? ¿Sí? ¿Ves básquet? No, ¿no ves la idea? ¿Alguna vez? Bueno, les cuento. No se puede creer. ¿Han escuchado ustedes hablar de Facundo Campazzo? Facundo Campazzo es base de la selección argentina de básquet, ¿no? Un jugador no muy alto, 1,82 m, es el armador de la selección. Ustedes lo ven, muy buen lanzamiento, muy buena penetración, robo de pelotas, excelente. Este jugador ha llegado a la NBA, ¿no?, la liga más importante
importante del mundo, la NBA. Y lo ha contratado un equipo que se llama los Denver Nuggets, el equipo de Denver. La cuestión es que en ese equipo juega Jokic, un europeo así, gigante, rubio, parece un europeo, muy buen jugador. Lanza como si tuviera una catapulta que trae muy buen jugador. Es su jugador estrella de los Denver Nuggets. Cuando jugaban ambos esas temporadas, parecía que el equipo mejoraba, se veía excelente, ¿no? Los dos se lucían, pases por todo lado, han llegado a la final del campeonato y en la final han perdido. ¿Ya? Los dueños del equipo han contratado un equipo o un grupo de investigadores que hacían estadística lineal, ¿no? Estadística dinámica, regresiones lineales, y han establecido que cuando Campazo está en la cancha, baja la efectividad del juego de Thompson, su estrella, el mejor jugador, ¿no? Y han atribuido eso a la causa de perder la final. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? Diferentes posiciones, pero lo han sacado a Campazo, lo han sacado del equipo, lo han despedido de los Denver Nuggets. Campazo actualmente juega en España, en Real Madrid, y es el MVP del campeonato, es el mejor jugador de todo el campeonato, varios años seguidos, argentino. Pero esto nos muestra que los datos dinámicos son una estadística avanzada que nos pueden mostrar cosas que a simple vista no se ven, pareciera todo, ¿no? Pero hacen este tipo de estadística mucho más compleja, ¿no? ¿Y qué lo utilizan? Los estudios predictivos y aplicativos. Pura o básica y aplicada. Exploratorios descriptivo, relacional, explicativo y predictivo son puras o básicas. ¿Por qué puras o básicas? Porque quieras o no, este están describiendo algo. El predecir también es describir lo futuro, ¿no? Estamos estableciendo que algo va a pasar en el futuro. Estamos diciendo, sí, las cosas continúan de esta manera, en lo futuro va a pasar esto. Pero el aplicativo, como les digo, busca mejorar una realidad. ¿Cómo? Aplicando el cambio. En este caso, el ejemplo que les daba, una vacuna. ¿No? Una vacuna va a disminuir la cantidad de enfermos de X enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso es aplicar. No se limita solo a describir, sino que ya toma una acción. Los diseños de investigación, chicos, una clasificación bastante básica también. Tenemos los diseños de tipo epidemiológico, ¿no? Que nacen de las ciencias de la salud. La medicina, la odontología, la fisioterapia, ¿no? Etcétera, ha dado lugar al nacimiento de los estudios de tipo epidemiológico, ¿no? ¿Qué era epidemiología, chicos? ¿Me acuerdo? El estudio de poblaciones. ¿Ah? Poblaciones. Población. Pero dentro del concepto, ¿cómo estudiaba la población? Según la demografía. Utilizando la frecuencia y distribución, ¿se acuerdan del concepto? Frecuencia y distribución de eventos, enfermedades, ¿no? Entonces eso hace. Los diseños experimentales, chicos, llamados también biológicos, nacen de las ciencias naturales, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no en epidemiología? Ustedes saben que hasta ahora todavía se siguen utilizando animales para probar fármacos, medicamentos, ¿no? Hasta cosméticos, ¿no? Por ejemplo, la piel del cerdo es muy parecida a la del humano en sus características. Entonces, cremas y otras cosas lo prueban aún en animales.
¿no? Por eso son experimentadas. En algún momento también se ha experimentado con las personas, ¿no? Los nazis han experimentado con los judíos, han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Han intercambiado cabezas, han sacado la cabeza de uno, la puesto con el otro y han visto cosas como eso, ¿no? Los diseños comunitarios también son llamados ecológicos y nacen de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en algún momento les he dicho, ecología no significa solo flora y fauna, no es solo el campo. Nosotros somos un conjunto ecológico, como la secretaría tiene una ecología, ¿no? Compuesta por personas, por animales, plantas, edificios, contaminación, etc., ¿no? Estos nacen de las ciencias sociales. La variedad de instrumentos nace de las ciencias del comportamiento, fundamentalmente de la psicología, la sociología, ¿ya? Entonces estos son diseños de investigación. Ahora, vamos a complementar con esa gráfica que espero que ayude a terminar de comprender cómo se clasifican los estudios, ¿ya? Y en este caso, este es un flujo gráfico. Vamos a establece un flujo, va bajando. Cuando ustedes vean este tipo de rombos así, normalmente significa decisión. Un flujo es una decisión. Y la primera que nos pregunta, ¿existe intervención? Nosotros decimos no o sí. Si nos vamos a su derecha, chicos, estamos colocando sí, sí existe intervención. Si existe intervención, entonces el estudio es de tipo experimental. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque estamos manipulando la variable, ¿no? Es experimental. Pero, si el estudio más abajo, la otra pregunta nos dice, ¿tiene aleatorización y comparación? ¿Qué es aleatorización? Porque comparación y opción, ¿qué es aleatorización? Que un grupo determinado aleatoriamente se elige la muestra, por así decirlo. Ya, aleatoriamente. ¿Qué es aleatoriamente entonces? Que cualquiera puede ser esto. Cualquiera puede entrar en tu equipo, pero ¿qué es eso? Si yo, por ejemplo, digo, voy a estudiar este curso y tomo a las primeras 4, solo las 4 van a ser parte de mi estudio, ¿estoy haciendo aleatorización? No, estoy escogiendo, ¿no? No es al azar, yo estoy decidiendo las 4. Todos tienen que tener la misma probabilidad, pero si yo hago un sorteo, ¿ya? Hago un sorteo para elegir. Digo, por ejemplo, dame un número. 8. Vos dame un número. 7. 8 más 7, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justo el único lugar. Pero ustedes no sabían que iba a ser elegido. Lo hemos sorteado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere una aleatorización. Muchas veces para realizar aleatorizaciones también se generan intervalos, ¿no? Un intervalo significa que, por ejemplo, voy a elegir a ella, elijo un intervalo en mi ejemplo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, le elijo a ella, te elijo a vos. 1, 2, 3, 4, 5. Te elijo a la otra compañera. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo lo vamos a hacer. Ya. Pero a eso se refiere, aleatorización al azar, ¿ya? Si existe aleatorización en este caso, son ensayos clínicos. Son estudios experimentales de ensayo clínico, ¿ya? Pero si no existe aleatorización o comparación, son ensayos controlados y son estudios cuasi experimentales. O sea, no cumplen todos los requisitos para ser experimentales, por más que nosotros estemos manipulando la variable. No es un experimento puro, es cuasi experimental. ¿Ya? Si nos vamos al otro lado, nos preguntan, ¿existe intervención? No. Si no existe intervención, los estudios son de tipo observacional. ¿Ya? Y más abajo nos preguntan, ¿hay grupo de comparación? Si hay grupo de comparación, estamos hablando de estudios analíticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a analizar las diferencias que van a tener. ¿Cuál es la condición indispensable para analizar? Que sean por lo menos 2 variables, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿hay grupo de comparación? Para comparar necesitamos 2, no mínimamente 2. Sí,
Entonces nuestro estudio es analítico. ¿Ya? Más abajo nos dice, existe muestreo, pero no nos dice sí o no, nos dice, existe muestreo por exposición, o sea, factor de riesgo, exposición, ¿no? ¿Cuál sería el factor de riesgo del cáncer de piel? La exposición prolongada al sol, por ejemplo. ¿Existe exposición? Si existe exposición, es un estudio de cortes. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué es un estudio de cortes? Existe exposición. ¿Y cómo se mide en relación al tiempo? Un estudio de cortes es retrospectivo o es prospectivo. ¿Ah? Retrospectivo. ¿Sí? No sabe lo resto. Retrospectivo. ¡No! Les explicaba eso al principio. No. Si estamos hablando de exposición. El otro. Si estamos hablando de exposición, todavía no existe la enfermedad. No existe la enfermedad. Recién se va a presentar en algún momento la enfermedad. Entonces tiene que ser prospectivo, porque todavía no hay la enfermedad. Mientras que si ya hay la enfermedad, el estudio de casos y controles y el retrospectivo va para atrás. ¿Por qué? Porque ya existe la enfermedad. ¿No? Vamos a establecer claro en qué momento se ha presentado, cómo se ha presentado, dónde se ha presentado, cuándo se ha presentado, etc. Pero ya existe la enfermedad y estamos averiguando hacia atrás. Estamos revisando datos existentes. ¿Ya? No se olviden de esto, chicos, dentro de los analíticos. ¿Ya? Por enfermedad, casos y controles. Por exposición, cortes. Casos y controles, retrospectivo. Cortes, prospectivo. Ya, no se olviden, chicos, no se olviden. Nos dice, ¿hay grupo de comparación? En este caso, no. Entonces, si no hay grupo de comparación, son descriptivos, netamente descriptivos, ¿no? Y en este caso, tenemos algunos ejemplos como casos clínicos, series de casos, estudios transversales, ¿no? Casos clínicos, lo más común, las publicaciones en revistas médicas, ¿no? Un médico, un especialista que ve un caso raro, ¿no? Y lo documenta, lo describe clínicamente, ¿no? Un tumor raro, una infección rara, etc. Lo describe, es un caso, pero eso nos ayuda, nos da pie a que se generen también futuras investigaciones. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Cuál sería la diferencia de casos clínicos y serie de casos? Casos clínicos normalmente habla de uno o un pequeño grupo, pero serie de casos ya puede hablar de una cronología de la enfermedad. ¿Ya? Puede haber más casos, puede haber varios casos. Y los estudios de tipo transversal, bueno, también es necesario llamarlos. ¿Qué hemos dicho que es una transversalidad? Una medición, una sola medición. Ok, ¿alguna otra duda? A ver, ahora calificación. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 7:15. ¿Ah? 7:15, sí. 31, son varios. Pero el problema es que me he dado cuenta que utilizan varios autores, ¿no? Entonces puede generar alguna confusión. Quiero que en base a lo que hemos visto hasta ahora, ustedes hagan un práctico de clases, porque es clase práctica. ¿Ya? Bien. Vamos a dividirnos en 4 grupos. Entonces, yo les voy a nombrar. Tú vas a ser parte del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo